Tenemos el gusto y el privilegio de platicar con el alcalde de Boca Chica desde la República Dominicana, el licenciado Radamés Castro. Don Radamés, bienvenido, qué gusto Buenas estar noches. con usted. Gracias, la honra es mía. ¿Y cómo se siente aquí en la Ciudad de México? Me siento muy bien, México es una ciudad muy agradable. Sus gentes son con mucho calor, una gente muy simpáticos y nos han dado un tratamiento especial, debo agradecerlo. Un calor que compartimos como naciones latinoamericanas, un calor que nos da gusto en cuestión de hermandad, pero un calor que debemos combatir en cuestión ambiental y justamente ese es el compromiso, alcalde. Creo que sí, creo que este evento del C40 es un mecanismo de mucha importancia para contribuir a disminuir todo el daño que nos hacemos de una u otra manera. Y los países grandes mayormente son los que deben a nosotros llevarnos también al camino de ir teniendo la conducta, la cultura de disminuir gases y elementos que sean nocivos y tóxicos a las poblaciones que nosotros representamos. Pero los esfuerzos son conjuntos y en cuestión de hermandad no hay tamaños, alcalde. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cuáles son los esfuerzos que se han hecho desde Boca Chica para contribuir en esta búsqueda de un mejor ambiente para el futuro, particularmente con miras al 2020? El esfuerzo fundamental que hemos hecho en el municipio de Boca Chica es fundamentalmente con la educación ciudadana y con el manejo de los sólidos de una manera que no cause daños posteriores a la comunidad. Y hemos creado un mecanismo de educación por muchas vías televisivas, radiadas y escritas, para que la gente tenga conciencia, junto con el ayuntamiento puedan contribuir. Ningún ayuntamiento por sí solo podrá ejecutar un proyecto de saneamiento si no tiene la participación efectiva de la población, que conozca el daño que se hace y el bien que se hace manejando correctamente los desechos y también las emisiones. ¿Qué ha sido receptiva la ciudadanía en cuestión del cambio de pensamiento, del cambio de entendimiento de las conductas diarias, sobre todo para no afectar el medio ambiente? La tarea no es tan fácil porque cuando hay que cambiar de forma de actuar, de forma de vivir, es un poco difícil a muchas personas acostumbrarse a un nuevo sistema que aunque le conviene no lo conocen y ciertamente eso ha sido una dificultad. Sin embargo, hemos hecho los esfuerzos suficientes para que la gente entienda que este tipo de educación, el tipo de manejo, lo que contribuye es a que ellos tengan una mejor calidad de vida. Ahí, justamente la calidad de vida, ¿cuál es la preocupación que ustedes tienen en República Dominicana? ¿Cuáles son los retos para procurarla para los próximos años? ¿Y qué les gustaría llevarse de aquí, de la reunión del C40 hacia primero el municipio de Boca Chica y después toda la isla? Uno de los problemas fundamentales que tiene la República Dominicana es en cuanto al financiamiento de plantas de tratamiento, de manejo de desechos sólidos en vertederos modernos que puedan disminuir considerablemente este flagelo. Somos un país que hacer una inversión en un vertedero eficiente ciertamente son recursos que nosotros actualmente no manejamos. Y aquí en estos encuentros hay instituciones como el Banco Mundial y otras instituciones que pueden cooperar con países como el nuestro para que podamos tener plantas de tratamiento para el tratamiento de aguas residuales, de aguas torrenciales, incluso de aguas de los mares que también a veces tienen algún tipo de contaminación y que los humanos se afectan. Pero ciertamente que si hacemos un trabajo y preparamos presupuestos especiales para este tipo de cosas, pudiéramos iniciar un proceso de poder combatir la eficiencia y la escasez que tenemos de plantas importantes para el tratamiento de sólidos y desechos que se producen en nuestros pueblos. Pues que así sea, alcalde, muchísimas gracias. Creo que la reflexión más importante que se pueda tener aquí es que en cuestión de retos, en cuestión de expectativas, no existen las fronteras, no existen las nacionalidades y que finalmente el compromiso es de todos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, Ciudad 21, por permitirme hospedar mis palabras en este importante programa. Bienvenido a la Ciudad de México, esta también es su casa, alcalde. Gracias.